Hola, hoy vamos a meternos a fondo en cómo hacemos que los modelos de lenguaje grande, los LLMs, eh, sepan cosas nuevas, información que no estaba en sus datos originales de entrenamiento. Claro, Pensemos en noticias recientes o, yo qué sé, datos muy específicos de una empresa. ¿Cómo saltan esa limitación de conocimiento, digamos, congelado? exacto. A ver, los LLMs bases son potentísimos, pero tienen esas lagunas. Hoy vamos a explorar dos técnicas clave de lo que llamamos generación aumentada, para darles acceso a conocimiento externo. Una es RAG, recuperación aumentada por generación, Ajá. y la otra es CAG, generación aumentada por contexto, o a veces la llaman por caché. Perfecto. Pues vamos a desgranar cómo funciona cada una, sus puntos fuertes, los débiles también, y bueno, cuándo usar una u otra. Nos basaremos en distintos análisis técnicos, claro. El objetivo es entender bien estas herramientas para reenriquecer la inteligencia artificial. Empecemos, si te parece, por RAG. ¿Cómo va eso de la recuperación? Pues mira, RAG funciona, digamos, en dos fases. Primero, hay una parte offline de preparación. Coges tus documentos, PDFs, Word, lo que sea, Vale. los divides en trocitos manejables. Luego, con un modelo de embeddings específico, creas como una representación vectorial de cada trozo, una especie de huella digital. Entiendo. Y todo eso lo guardas en una base de datos vectorial, que básicamente es como un índice súper avanzado de todo tu conocimiento. De acuerdo. Preparas el índice, digamos. Y luego, cuando un usuario hace una pregunta. Ahí empieza la fase online. La pregunta también se convierte en un vector, usando el mismo modelo de embeddings que antes. Claro, tiene que ser el mismo. Exacto. Y con ese vector de la pregunta, buscas en tu base de datos vectorial los trozos, los fragmentos que sean más similares, más relevantes, pues los 3 o 5 mejores, por ejemplo. Ajá. Y esos trozos que has encontrado, junto con la pregunta original del usuario, se lo metes todo al LLM principal, dentro de lo que llamamos su ventana de contexto. Eso es. Es como decirle, oye, responde a esto, y mira, aquí tienes unos apuntes que te pueden venir bien. Y el modelo genera la respuesta usando esa info extra. Lo bueno, me parece, es que es muy modular, ¿no? Puedes cambiar la base de datos o el modelo que busca sin tener que tocar el LLM grande. Exacto, esa es una gran ventaja. Ahora, si vamos a CAG, bueno, CAG adopta un enfoque radicalmente distinto. A ver, En vez de buscar información específica para cada pregunta que llega, la idea aquí es cargar toda la base de conocimiento que necesitas, directamente en la ventana de contexto del modelo. De golpe. todo. Ostras, eso suena intenso. ¿Cómo gestiona el modelo tantísima información de una vez? Lo es, lo es. Se crea un prompt, una instrucción inicial enorme, con todos los documentos necesarios. Claro, siempre que quepan en la ventana de contexto del modelo. Que hoy en día son bastante grandes, ¿verdad? Sí, pueden ser de 32.000 tokens, 100.000, a veces incluso más. El LLM procesa toda esa información inicial y la comprime de alguna manera en su estado interno. Guarda una especie de memoria que se llama caché KV, Key Value Cache. Esto se genera en las capas de atención del modelo, esas partes que deciden que es importante. Es como si el modelo ya se hubiera leído y, digamos, empollado todos tus documentos antes de empezar. ¿Vale? Como si hubiera estudiado antes del examen. Y una vez que ha hecho ese empollón inicial, ¿qué pasa cuando llega una pregunta? Pues se combina la pregunta nueva con esa caché KV que ya está precalculada. El modelo puede usar cualquier parte de la información que ya tiene memorizada sin tener que volver a leer todo el texto original cada vez. Entiendo. La diferencia clave es el cuándo y el cómo se procesa el conocimiento. RAG busca justo lo que necesita en el momento, CLLG lo carga todo al principio. Vale, son como dos filosofías muy diferentes. Entonces, ventajas y desventajas. Con RAG, imagino que la base de conocimiento puede ser gigantesca, ¿no? Millones de documentos, porque solo recuperas trocitos pequeños. Claro. Pero la pega es que depende muchísimo de la calidad de ese buscador, del recuperador. Si no encuentra lo relevante, el LLM pues se queda un poco a ciegas. Exacto. La calidad de la recuperación en RAG es absolutamente crítica. Con CAG, por otro lado, estás limitado por el tamaño de la ventana de contexto. Toda la información relevante tiene que caber ahí. Ya. La ventaja es que, si cabe, te aseguras de que el modelo ha visto toda esa información. Pero, y esto es importante, ¿podría el modelo liarse un poco con tanto dato?
¿Usar partes irrelevantes al generar la respuesta es un riesgo? Es una buena pregunta. Y en términos de velocidad, ¿y si los datos cambian mucho, la frescura de los datos? A ver, en latencia, o sea, rapidez de respuesta, una vez que CAG ha hecho el procesamiento inicial y tiene la caché lista, suele ser más rápido. Claro, porque se salta el paso de buscar. Exacto. RAG tiene esa latencia extra de la búsqueda en cada consulta. Para escalar a bases de datos enormes, RAG gana de calle. ¿Y si los datos cambian constantemente? RAG parece más ágil, ¿no? Sí, mucho más. Actualizas el índice de la base de datos vectorial y ya está. Con CAG, si los datos cambian mucho, tienes que recalcular toda esa caché KVB inicial, y eso puede ser computacionalmente muy costoso y lento. Le resta atractivo en esos casos. Vale, creo que lo pillo. Pongamos la prueba con ejemplos. Un juego rápido. ¿RAG o CAG? Te doy un escenario y pensamos cuál encaja mejor. Venga. Un bot de ayuda interna para consultar un manual de producto. 200 páginas. No cambia casi nunca. Queremos respuestas rápidas. ¿RAG o CAG? RAG. Y buscas rapidez en la respuesta una vez que está cargado. De acuerdo. Escenario 2. Un asistente para investigación legal. Tiene que revisar miles y miles de casos, sentencias, que se actualizan a diario. Y es crucial saber de dónde sale cada afirmación, la cita exacta. Aquí, RAG, clarísimamente. La base de datos es masiva, dinámica. La necesidad de citar las fuentes es fundamental. Y RAG te puede decir qué fragmentos recuperó. Claro. Además, las actualizaciones son constantes. Intentar meter todo eso en CAG sería inviable y muy ineficiente. Totalmente. Vale, último. Escenario 3. Un sistema de apoyo para decisiones clínicas. Consultar historiales de pacientes, guías médicas, interacciones de fármacos. Se necesitan respuestas muy completas, precisas, y poder hacer preguntas de seguimiento complejas sobre un caso. Este es interesante. A ver, ¿Y si no fuera uno u otro? ¿Quizás un enfoque híbrido? combinarlos. ¿Cómo? Podrías usar RAG primero para hacer una búsqueda inicial en la enorme base de datos médica. Buscar el historial del paciente concreto, las guías relevantes para su caso. Vale, para filtrar lo más importante. Eso es. Y luego, ese subconjunto de información relevante que has encontrado lo cargas en la ventana de contexto del modelo usando la lógica de CAG. Creas como una memoria de trabajo temporal para ese caso específico. Ah, claro. Eso te permitiría hacer preguntas complejas de seguimiento sobre ese caso sin tener que repetir la búsqueda cada vez. Combinarías la capacidad de RAG para manejar grandes volúmenes con la, digamos, memoria contextual de ChatGPT para esa sesión concreta. Muy interesante esa idea del híbrido, sí. Bueno, resumiendo entonces, RAG y ChatGPT son dos vías potentes para darles superpoderes de conocimiento a los LLMs. RAG parece brillar con datos masivos que cambian mucho o cuando necesitas saber las fuentes sí o sí. Exacto. Y ChatGPT es ideal si tu corpus de conocimiento cabe en el contexto, la latencia es crítica, los datos son bastante estables y buscas quizá una implementación conceptualmente más sencilla al principio. La elección, depende totalmente del caso de uso. Clarísimo. Y el ejemplo híbrido demuestra que no siempre es blanco-negro. Desde luego. Y nos deja una pregunta interesante flotando, ¿no? A medida que las ventanas de contexto de los modelos siguen creciendo y crecen exponencialmente, ¿podría CAG llegar a eclipsar a RAG en más escenarios? O, por el contrario, la necesidad de consultar bases de conocimiento verdaderamente inmensas y que están en constante cambio asegurará siempre un lugar fundamental para RAG. Es una buena reflexión final. Algo sobre lo que darle una vuelta. Pues nada, hasta la próxima exploración.